Nos reunimos otra vez, bienvenidos. Es un gusto estar contigo en este Día del Señor y abrir la Biblia junto contigo. Te pido que abras tu Biblia junto conmigo a Génesis capítulo 9. Este es un capítulo en el cual lidiamos con la penalidad de la muerte, arco iris y la maldición de Canaán. Si hay un pasaje, un capítulo en el Antiguo Testamento que puede ser mal aplicado, Génesis 9 tiene que estar al tope de la lista. Así que vayamos a Dios en oración juntos. Padre en los cielos, te amamos y te agradecemos por tu palabra. Gracias porque nos traes a tu alabanza a través de la verdad de tu palabra, y al abrir esta palabra te pido que nos muestres a Cristo para nuestro bien y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Obviamente hemos caminando a través de los primeros 11 capítulos de la Biblia, y Tony cubrió la semana pasada la historia de Noé y el diluvio, que no es una historia para niños simplemente, sino más bien una narrativa que nos presenta una creación revertida y renovada. Con el diluvio es como que si regresa toda la creación de nuevo a su estado original, porque leemos en Génesis originalmente que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es como que si Dios empujó el botón de reseteo para la tierra. Y después se nos dice en Génesis capítulo 8, versículo 21, una vez que Noé salen del arca, dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Así que tenemos que darnos cuenta que el mundo está tan quebrantado, que la gente está tan quebrantada por el pecado, que Dios podría decidir resetear la creación una vez más. Si la intención del hombre es maldad desde su juventud, Dios podría resetar toda la creación con cada generación, pero esto no es lo que decide hacer Dios. Versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Así que al venir al capítulo 9, al llegar a una creación revertida y renovada, Dios una vez más actúa en este drama de la redención de la humanidad. Está siendo una humanidad en la que vendrá Dios para renovar la humanidad una vez más. Vemos el capítulo 9 y vemos tres partes. Lo vemos en tres partes. Que la primera es la misión para cumplir, en versículos 1 al 7. Segundo, Él nos da un pacto para recordar, versículos 8 al 17. Y al final del capítulo hay una maldición para entender, versículos 18 al 28. Así que veamos de primero la misión para cumplir. Con esta creación renovada viene como un Adán renovado, específicamente Noé. Y la pregunta que nos tenemos que preguntar es: ¿será este 9.2 realmente algo mejor que el primero? Ya que Noé está como la nueva cabeza de la creación, recibe la misma misión que recibe Adán en Génesis 1, 28 al 29. Fructificaos, multiplicaos y reinar sobre la tierra. Y la realidad que vemos aquí es que Dios es creado en la imagen de Dios. Y dice Dios: esparce la imagen de Dios al tener hijos. Esparce la imagen de Dios al tener hijos. Y después dice que muestre la imagen de Dios al reinar sobre toda la creación. Y también dice que protejan
la imagen de Dios al no matarse el uno al otro. Dios dice que nos multipliquemos. En mis estudios de la Biblia, esto es en contraste de la historia de Babilonia, donde Dios toma medidas para prevenir que la gente llene la tierra. Es porque Dios quiere que se multipliquen aquellos que reflejan su imagen más y más para la gloria, para su gloria. Él quiere que se multipliquen aquellos que alaban al Señor. Verás, Dios es celoso de su propia gloria y esas es buenas nuevas para nosotros, porque la Biblia dice que todo lo que hace Dios es para la gloria de su nombre. Piensa acerca de esto. Dios hace al hombre para representarlo en la creación, pero esta obra, sus criaturas especiales, la humanidad, se convierten en criaturas terribles. Y la gloria que deberíamos de darle a Dios se lo damos prácticamente a cualquier otra cosa, excepto a Dios. Así que Dios manda a su Hijo para reclamar la alabanza que Dios merece. Y en todo lo que cumplió Jesucristo en su muerte y resurrección, Filipenses nos dice que consecuentemente Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre por encima de todo nombre para que ante su nombre toda rodilla se arrodille y que toda lengua confese su gloria para la gloria de Dios Padre. Y después Dios manda a todos aquellos que confesan a Jesucristo como su Señor que dispersen estas buenas nuevas. Como Piper dice, que las naciones estén felices porque las misiones existen, porque Dios tiene celo de su propia gloria. Donde comienza y dice multiplicaos y termina con Revelaciones 7, Apocalipsis 7, con gente, todo tipo de gente y pueblos alabando al Señor alrededor de su trono. Todo esto apunta a ser discípulos. Esta misión de multiplicarse, nos lleva a alabar al Señor como pueblo suyo. Dios dice que esparzamos su imagen a través de toda la tierra. Y dice que hagamos esto al reinar sobre todos los animales. Justo como a Noé se le dice que tiene dominio sobre todos los animales. Aunque hay una diferencia aquí en cómo Dios le habla. Es como en dos partes, la primera siendo negativa y la segunda positiva. En versículo 2 dice que los animales le tendrán miedo. Los animales que habían sido temidos en el arca ahora le tienen miedo a él. Y dice que están en sus manos. Dice, Noé tienes mi imagen y actúa como tal y reina sobre todos los animales. Antes esta semana caminaba yo en esta senda. Me asombré de ver tantas colas de animales porque simplemente se alejaban de mí. Y yo no estaba gritando, ni estaba buscando nada, pero toda ardilla y todo venado que vi corrían de mí. Me tenían miedo, aunque yo no les trataba de hacer daño. Y es increíble cómo los animales le tienen miedo a la imagen de Dios. Y cómo debería de ser una imagen para nosotros. Y cómo deberíamos de temer el reino de Dios sobre nosotros.
Y cómo olvidamos que Él es bueno también, y lleno de gracia, y lento para airarse. Y tal vez si recordásemos estas cosas, nuestros corazones no divagarían tanto. Y reinar sobre estos animales será difícil porque ellos nos temerán, ¿no? La segunda parte es que Dios establece el comer animales. Así que mi familia y yo fuimos a Longhorn ayer a celebrar. Dios, en su providencia, les da a sus hijos el steak, tacos, bistec. Y si somos estudiantes de la Biblia, tenemos que reconocer que el ser vegetariano puede tener beneficios de salud, especialmente si lo haces bien, pero no eres moralmente mejor. Simplemente leo la Biblia. Jesucristo comió pescado también, y a veces para el desayuno. Así que Dios dice, al reinar nosotros sobre los animales, te doy autoridad para comer de ellos. Pero dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Un comentario dijo una vez que con esta prohibición, que Dios evita la locura del hombre, porque una vez que el hombre prueba una cosa, puede enviciarse. Y después veremos cómo en el sistema de sacrificio que Dios establece en Éxodo, es que la sangre es preciosa, es preciada. Así como la sangre de Jesucristo que derramó Él por nosotros pecadores. Así que aún al comer animales y reinar sobre ellos, necesitamos respetar al que dio vida, al no comer sangre. De la manera en que interactuamos con todo el mundo es de manera de respetar al Creador. Así que como a medida que la imagen de Dios se esparce a través de todo el mundo y mostramos la imagen de Dios al reinar sobre los animales, también nos manda a proteger la imagen de Dios. Cualquiera que mate a cualquier ser humano, así sea animal u otro ser humano, los requeriría de ellos. Porque si la sangre de animales es especial, ¿cuánto más la sangre de aquellos que llevan su imagen? Aun y cuando el mundo ha sido de cierta manera limpiado a través del diluvio, el hombre sigue siendo pecador. Así que la naturaleza sigue siendo la misma del hombre. ¿Cómo entonces evitará Dios la misma corrupción del hombre? Y Dios dice, requeriré la sangre de cada hombre. Cualquiera demandaré la sangre de vuestras vidas, dice la palabra. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré de la vida del hombre. Mi meta primaria aquí es no dar un argumento para proteger la muerte como juicio penal bajo ley. Mi meta realmente es el mostrarte por qué Dios hace esto. En Génesis capítulo 9. Yo no voy a hablar de todas las implicaciones y toda
legales hoy en día, pero ¿por qué la penalidad de la muerte en Génesis 9? Te puedo decir. Una práctica y otra teológica. Primero, prácticamente, porque evita esparcir la imagen de Dios. Cuando Dios dijo esto, habían 8 personas en el mundo y será difícil llenar la tierra con la imagen de Dios si los hermanos empiezan a matarse el uno al otro, como los hijos de Adán lo hicieron, así como Caín mató a su hermano, como Dios lidió con él directamente y lo protegió de ser muerto también a través de las manos de alguien más. Ahora, cuando comparas tú con esto, con lo que dice Dios en capítulo 9, vida por vida, se ve como una respuesta apropiada. Dios está poniendo límites a la violencia de esta manera. No queremos que la vida de esta familia sea como la vida de los Hatfields y McCoys, que se mataban uno al otro. La penalidad de la muerte aquí recalca el hecho de que la vida del ser humano está a la imagen de Dios y que la muerte de tal será demandada por Dios, así sea animal que lo mate u otro ser humano. Porque el matar a un ser humano es como matar a lo que es más similar a Dios en toda esta creación. Así que la penalidad de la muerte como castigo del asesinato es para evitar que esto siga sucediendo, para evitar que la imagen de Dios sea marcada de esta manera. Ahora, también nos da un pacto para recordar. Es la primera vez en la que vemos en la Biblia aquí que Dios hace un pacto. Así que quiero que demos un paso atrás y pensemos, ¿qué es un pacto? Cuando lees la Biblia, tú ves que Dios hace varios pactos y son una manera de establecer una relación especial entre Dios con una persona o grupo de personas, o en nuestro caso, en Génesis 9, con toda la creación, y Él identifica qué será esta relación. Cuando tú llegas al pacto en el Antiguo Testamento, normalmente hay un patrón. Primero es la promesa de Dios y es la fundición sobre la cual la relación está establecida. Y después los pactos tienen condiciones. En otras palabras, habrán requerimientos que establece Dios para que los individuos puedan tener el beneficio de la promesa. Y tercero, Dios establece las bendiciones y maldiciones al seguir o no seguir estas condiciones. Y al final Dios dice, recordaré este pacto que he hecho. Y Dios también puede ser un representante de este pacto que representaría a un grupo más largo de personas. Para entender la Biblia te sugiero que estudies los pactos a través de la Biblia. Te sugiero el primer pacto a estudiar es el pacto de Noé, que vemos en capítulo 9. El segundo es pacto abrámico. Puedes ir a Génesis 12, 15 y 17 para esto. Está el pacto de Dios con Moisés, en el cual Él da los 10 mandamientos y la ley del monte Sinaí. En Éxodo, el pacto de David en 2 Samuel 7 y después el nuevo pacto, que es profetizado en Jeremías 31 y Ezequiel 36 y que se llena en todos los evangelios y explicado en las epístolas. Así que a medida que tú leas la Biblia, verás que estos pactos son
eh, temas específicos a los cuales puedes acudir para darte un entendimiento más profundo de la palabra. De manera que a medida que leas las genealogías y todas estas cosas, puedes decir, no, yo he leído cómo todo esto se vincula con todo dentro de la Biblia. Así que si puedes resumir la Biblia, puedes decir cómo Dios en el pacto de Noé cuida a la humanidad. En el pacto de Moisés, él apunta a Jesucristo. En el pacto davídico, Dios reina a través de un reino eterno que es Jesucristo. Y en el nuevo pacto, habla de cómo todos venimos a Él a través de Jesucristo. Que su pacto dice que Él cuida, restaura, Él revela y regenera a la humanidad. Así que ahorita veremos el primer pacto de Noé. Vemos cómo la promesa de Dios es para toda la creación, todos los humanos y todos los animales. Así como el diluvio destruyó a todos los animales y todos los seres humanos, Dios hace un pacto con ellos. Y vemos versículo 11 que dice que Dios no más destruiría toda la creación a través de un diluvio. Lo que dijo Dios en su corazón, ahora Él lo habla con sus propias palabras. ¿Y sabes qué es lo que falta aquí con el patrón que mencioné antes? Aquí no hay condiciones. Esto es una promesa incondicional de Dios. No importa lo que haga la humanidad, no importa lo que haga toda la carne y toda la creación en este mundo, Dios no destruirá toda carne a través del diluvio. Dios nos revela que el deshacerse de toda la humanidad no será su patrón. Y después en versículos 12 al 17 recibimos una promesa recibimos la promesa y la evidencia de tal a través del arco iris. Nota quién se recuerda al ver el arco iris. Dice aquí, yo recordaré mi promesa. La señal está allí para que nosotros sepamos que Dios no se olvida, que Dios recuerda sus promesas y las traerá a llenura. Ahora yo creo que Génesis 9 habla del arco iris. Algunos han dicho que es como el arco de un guerrero. Dios ha dicho, yo he puesto mi arco en los cielos. Y nota que el arco apunta hacia arriba, no abajo hacia los pecadores. De manera que la próxima vez que cuando Dios se haga del arco, la próxima vez será como castigo para aquellos que están en contra de él. Ahora yo no diré que esto es realmente teológica correcto, pero creo que es un mensaje muy interesante. Su compasión para con nosotros es parte de toda la física en nuestro mundo. A medida que la luz pasa a través de un cristal, vemos como la luz es separada en diferentes colores. Y la ciencia nos puede demostrar cómo estos diferentes colores pueden ser vistos, pero la Biblia nos dice el por qué. El significado que nos ha dado Dios a través de la Biblia es el aguantar a la humanidad y su dolor. Y nos da a entender que Dios, no tenemos por qué tenerle temor a un juicio completo de Dios para todo el mundo a través de este diluvio. En Isaías 54, versículos 9 y 10,
Estos son como los días de Noé, como yo juré que no más las aguas juzgarían a la tierra. Yo tampoco te mantendré lejos de mí. Mi amor nunca se alejará de ti, y mi pacto de paz nunca será removido, dice el Señor, que tiene compasión en ti. El pacto de Noé es una promesa incondicional de paz para toda la creación. Y los otros lugares en la Biblia donde vemos el arco iris nos ayuda a entender cómo esta promesa es llenada. El versículo en Ezequiel dice, como el arco que está en las nubes, como el día de la lluvia. El arco nos apunta a la gloria de Dios. Y el apóstol Juan ve lo mismo. Y aquel que se sentó en el trono, y a través de su trono había un arco iris alrededor que se miraba como esmeralda. Jesucristo es la llenura del pacto de paz que Dios hizo con Noé y toda carne. Vemos en Romanos 5. Siendo justificados por fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la paz que tenemos en Cristo no es simplemente el evitar juicio, es la llenura del juicio. Porque Jesucristo sacrificó en la cruz. Se sacrificó a sí mismo en la cruz para satisfacer la ira de Dios al pecado. Así que si estás aquí hoy en día y eres cristiano, no tienes que tenerle miedo al juicio venidero. ¿Me oíste? Si estás en Cristo, no tienes que temer el juicio que vendrá. Y el Nuevo Testamento dice que un juicio vendrá, pero no será por diluvio, sino más bien por fuego. Así que si no eres cristiano aquí, quiero que escuches muy bien. Segunda de Pedro 3 tiene mucho que decir acerca de la segunda venida del Señor y la destrucción que traerá al impío. Y aquellos que se burlan de la verdad de Dios, que ignoran este hecho que los cielos han existido en antigüedad y que Dios ha creado todo y que a través del agua y la palabra Dios trajo juicio sobre la tierra, pero la tierra ahora será destruida por fuego en el futuro. Vendrá el día, mi amigo, cuando Dios juzgará la tierra otra vez. Pero justo como Noé escapó el primer juicio a través del arca, tú puedes escapar el siguiente juicio al tener fe en Jesucristo. Dios prometió no juzgar a la tierra a través de diluvio otra vez. Pero también, y ahora les da promesa de no juzgar, de evitar el juicio, de castigo a todo aquel que cree en Jesucristo, y Él cumplirá esta promesa. Y al final de este capítulo hay una maldición para entender. Capítulo 9. Uno de los nietos de Noé tiene una mención muy interesante. ¿Qué pasa aquí? Versículo 20. Después de un tiempo, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Noé trabaja la tierra, pero después, ¿qué hace? Bebe y se embriaga. No se embriaga y se desviste en su tienda.
¿Y qué hace su hijo? Ve a su padre en su gloria de 600 años y que se burla de él ante los otros hermanos. ¿Y qué hacen Sem y Jafet? Tratan de restaurar su honor al cubrirlo, de manera que ellos ni siquiera lo querían ver al cubrirlo. Así que Noé después se le pasa la embriaguez. ¿Y qué hace? Él maldice a Cam, a Canaán, hijo de Cam. Es interesante cómo Noé no maldice a Cam ni a otros hijos de Cam, sino a Canaán específicamente. Y después Noé vive 350 años después, y en total de 950 años, y después muere. Mi pregunta es, ¿por qué Moisés no simplemente va del versículo 19 al versículo 28? De estos todos los pueblos de la tierra fueron dispersados, sí. Fueron todos los días de Noé, 950 años, y murió. Creo que es importante porque apunta hacia la historia entre Canaán e Israel y nos presenta como una narrativa segunda de la caída. Primer punto, Israel y los canaanitas. Moisés habla de cómo Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán y que este hombre, Cam, el padre de Canaán, el hombre que es padre de todo este pueblo, estaban en contradicción ante Dios. Es una revelación al pueblo de Dios al darse cuenta de contra quién van a batallar ahora, que el llamado de Dios a tomar esa tierra es un juicio que ha venido para ellos desde el tiempo de Noé. También estos versículos, segundo, es que nos presenta una segunda caída del hombre. Y ahora Noé aquí es como imagen del nuevo Adán. Dios ha restablecido su misión con él y ha hecho un pacto con él y parece que todo va muy bien, pero este no es el tiempo en el cual el pecado se ha lidiado por completo. Noé no será el que no trae el descanso final. Verás, Noé también como fue tentado o Adán como fue tentado con la fruta, también fue Noé. Así como tuvo ser cubierto Adán, también Noé. Vemos que aquí la segunda cabeza de la raza humana muestra ser un pecador, que también nos muestra a nosotros que necesitamos un mejor Salvador. Vemos que aquí que la simiente de la serpiente sigue muy bien, gracias. Pero esto nos muestra que nosotros podemos esperar a aquel que vendrá de la línea de Sem, que cubrirá nuestra vergüenza, que nos reconciliará con nuestro Dios, que nos rescatará a nosotros del juicio de Dios, siendo una fuente para nosotros de vida eterna, para que podamos cantar: ven, fuente de bendición conmigo, para que pueda cantar yo de tu bendición. Nos paramos a este lado de la cruz y vemos a Génesis y vemos 9 y vemos que este no es el final de la historia del ser humano, sino que Dios vendrá por nosotros. Vayamos en oración juntos. Padre, te amamos y te agradecemos por tu palabra, Dios. Oramos que nos hagas un pueblo que atesora el Evangelio. Haznos un pueblo que descansa en tu trabajo y en ti, Dios, que se regocija en la verdad de tu Evangelio, sabiendo que tenemos paz contigo por todo lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Y Padre, a medida que ponemos nuestra atención hacia la Santa Cena, que podamos pensar en estas cosas, que podamos celebrar también
que has resuelto nuestro problema más grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.